Bien, ya estamos. Entonces, bienvenidos a todos al discipulado. Hoy es martes 18 de abril. Y bueno, como siempre, dándole las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos por este medio, de poder compartir, discutir. No es, la idea no es que sea una prédica como tal, sino es una enseñanza que a veces hacemos pausas, comentamos, preguntamos, ustedes participan. Bueno, somos un grupo de amigos, de hermanos que queremos crecer en la palabra, ¿no? Vamos a orar, darle gracias a Dios por siempre la oportunidad y bueno, el cumpleañero de hoy que nos bendiga ahí con una oración ahí para arrancar, ¿no, Davis? De acuerdo, está bien. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das hoy de podernos congregar en torno a su palabra, Señor. Te damos las gracias por este día, Señor. Gracias también, Señor, por un integrante más que se une al grupo, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor, que se vaya a enseñar en esta noche y te pedimos tu guía, tu dirección y que lo podamos poner en práctica, Señor. Que sea de mucho provecho y de mucho aprovechamiento para que cada uno lo pueda poner en práctica, Señor Jesús. Te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, muchas gracias, Amén, Davis. amén, y amén. Buenas Bien, noches, bendiciones. Buenas hola, noches. hola Buenas Cindy, noches. buenas noches. Buenas noches. Bueno, contarles, hace 8 días, ¿ustedes se acuerdan de qué nos enseñó la pastora Milena hace 8 días? ¿De qué nos habló? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda? Sí, del El saltón, del revolcón y del saltamonte. no sé qué. Eso sí se acuerdan, ¿no? Y cuando pregunto yo nadie se acuerda nada. Pues está bien, eso es Ajá. otro tema. Bueno, hace 8 días ella nos compartió sobre el arrepentimiento y digamos todo lo que es la parte de la restauración. Nos ponía el ejemplo de Joel, que hablaba de las diferentes fases de la langosta, donde está la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, donde cada una de sus diferentes etapas se mueve de una manera diferente, se alimenta de una manera diferente y las expectativas de daño, en ese caso era de daño, eran también diferentes, ¿no? Entonces, hoy como queriendo dándole un poquito de continuidad a ese tema, porque estuvimos hablando de un poco de lo que era el arrepentimiento y un poco también de lo que era la restauración, pero yo quería traer un tema hoy que es complemento y también apenas se presta de pronto para cosas que son actuales dentro de la iglesia, ¿no? Que tienen que ver con la parte del ser convertido, ¿no? Y no más bien ser un convencido, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Y viera que yo generalmente recopilo material ahí, leo y todo eso, y hay cosas muy interesantes ahí que quería compartirlas con ustedes. Voy a compartirlas en mi pantalla. Me avisan si la ven, ¿no? Sí, señor, ahí está. Bueno. Sí, señor. Sí, amén. Bueno, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Desafortunadamente el cristianismo hoy en día, hay mucha gente que es convencida, pero muy pocos que son realmente convertidos, ¿no? El remanente siempre es pequeño, o sea, la gente que, lo que la Biblia menciona, ¿no? Aquellos que no doblan rodilla, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, antes de entrarle al tema, siempre es bueno, es una especie de plataforma, ¿no? Y varias veces ustedes saben que la línea, no mía, sino la línea de la iglesia, siempre es como dar una antesala de qué es lo que vamos a hablar, de saber que los mensajes, que ustedes lo han escuchado ya varias veces, pues siempre tienen propósitos diferentes, ¿no? O sea, hay algunos mensajes que son de exhortación. Este mensaje, por ejemplo, o este tema, es un tema de exhortación propiamente, ¿no? O sea, aunque tiene tintes de evangelismo, tiene doctrina también, obviamente todo está muy relacionado, pero este es más que todo como un mensaje o una enseñanza de tipo de exhortación, ¿no? O sea, pero siempre los mensajes deben de tener un objetivo en particular. Cuando usted escuche un mensaje y usted al final del mensaje diga, bueno, es que no entendí ni cuál era el fin del mensaje o el objetivo, algo está fallando ahí porque esa no es la idea, ¿no? El mensaje nos tiene que ayudar a ubicarnos siempre y saber en qué nivel estamos. Esto de los convencidos y los convertidos, usted probablemente alguno, ¿no? Yo espero que ninguno, pero a nivel general de la iglesia, y no solo la iglesia nuestra, sino la iglesia en general, nos vamos a dar cuenta por personas que conocemos, tal vez ustedes conozcan algunas, yo otras, dentro, fuera de la iglesia, que uno creería que son cristianos convertidos, pero realmente se da uno cuenta que son más bien convencidos, ¿no? ¿Convencidos de qué? Convencidos de que son convertidos, pero no son convertidos. Entonces, tiene que servirle a uno de pesarse en la balanza de Dios siempre, ¿no? Saber uno qué es,
si realmente yo soy hijo de Dios, sí o no, si soy cristiano, porque acuérdense que hay mucha diferencia entre ser un hijo de Dios y ser cristiano, si soy hermano de Jesucristo, si soy siervo, si soy discípulo, si soy un soldado de Cristo, ¿qué soy, no? ¿Qué soy dentro del cuerpo de Cristo, no? La primera etapa, ustedes saben, el Señor, al que recibe el Señor, inmediatamente se hace hijo de Dios, porque ese es el primer nivel, digámoslo, el primer título que uno recibe. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, que es muy diferente de ser cristiano, ¿no? O sea, obviamente cristiano, cristiano. Acuérdense que un cristiano, cristiano, genuino, ya con el proceso al hombro, es aquel donde se ha hecho realidad en su vida, 1 Corintios 2:16, que tiene la mente de Cristo, o sea, tiene los pensamientos de Cristo, y es el que el libro de Corintios habla de que es un espiritual que todo lo juzga y no es juzgado por nadie, pero todo lo juzga, ¿no? Entonces, ¿qué vemos nosotros en la iglesia en general? Pues que hay gente que después de muchos años pues no trasciende, ¿cierto? O sea, no avanza, se quedan ahí, se quedan como, aplicando lo que vimos hace 8 días, se quedan como orugas, y siguen ahí como orugas, comiendo los bordecitos de las hojas, arrastrándose en el barro, cuando uno, y no hablemos de la langosta, hablemos también, por ejemplo, de la mariposa. La mariposa en algún momento es una oruga también, que es una especie de gusanito, y come barro en algún tiempo, pero es una etapa con la que debe pasar mientras se desarrolla y ya puede volar y desplegar toda su belleza y mostrar todo lo lindo que ahí, ahora que utilizo eso de la mariposa, era lo que el Señor le decía a Jeremías, ¿cierto? Acuérdate, decía, si te convirtieres y entonces todo ese asunto podrás sacar lo más lindo de ti y ya no saldrá lo vil de ti, sino lo más lindo, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasó, por ejemplo, a la mariposa. Entonces, ¿por qué no trasciende la gente? Entonces, no es falta de revelación, acuérdense, ahí está la palabra, no es falta de revelación, pero sí a veces hay falta de provisión porque no hay relación, ¿no? Eso es una frase que ustedes la han escuchado mucho. Porque obviamente dentro de la iglesia, pues todo el mundo parece cristianito y todo eso, pero y cuando salen de la iglesia de lunes a sábado, ¿qué pasa? O los domingos después de las 12, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, tristemente hay mucha gente que no se ha convertido, sino que están convencidos de que son cristianos, ¿no? Y uno conoce casos. Y mire la definición que uno encuentra en el diccionario de lo que es convencer y de lo que es ser una conversión, ¿no? Convencer es conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. O sea, eso es convencer, ¿no? Pero la conversión es un cambio radical, es una modificación de tu forma de pensar, es un cambiar de camino, de hábitos, de costumbres, hacer algo o que alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Eso es conversión. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Bueno, usted puede convencer a alguien de que en algún momento actúe o piense de un modo determinado, pero después vuelve y hace lo mismo, ¿no? O sea, lo convencí y después volvió a lo que era. Pero digamos, la conversión sí implica un cambio radical, ¿no? Entonces, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, que lo conocemos como el nuevo nacimiento, o sea, eso ahí no se ha convertido. Acuérdense que hay gente que le entrega su vida al Señor y dice, uy, ayer me convertí. ¿Y hace cuánto te convertiste? Dice, no, hombre, yo todavía, a veces uno cae en eso. Mira, ¿y hace cuánto te convertiste? Hace como 10 años. No, yo todavía sigo en el proceso de conversión. Hace 10 años le entregué mi vida al Señor y nací de nuevo. Pero el proceso de conversión nunca termina, ¿no? Ese proceso de Efesios 4, 22, 23, 24 nunca se termina hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. Eso es como digamos, como la pieza de barro en el alfarero que arma su vasija, la mete al fuego. Hay muchos que después de que la sacan del fuego dicen no les gusta, entonces vuelven y la desbaratan y vuelven y la arman. Entonces nosotros estamos en ese proceso de entrar al fuego, salir, y solo seremos una pieza de exhibición hasta que estemos en la presencia del Señor, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, ese proceso de conversión, que es el despojarse, el renovar, el revestirse, Efesios 4, 22, 23, 24, es un proceso que dura hasta el final. Entonces, ahí es donde viene la pregunta del millón. O sea, ¿qué seremos? ¿Realmente nos hemos convertido o somos convencidos, no? Entonces, vamos a meternos en este tema en particular. Bueno, es algo que está presente, ¿no? Eso es como el mismo trigo y las cizañas, como todo. Esos dos tipos de creyentes se mueven, se han movido por años, se mueven y se seguirán moviendo dentro de todo lo que son los círculos religiosos, las iglesias, la parte de eso, ¿no? Por supuesto, obviamente, sí hay un remanente, hay una gente que sí ha nacido de nuevo, hay una gente que ha entrado al proceso, hay una gente que trasciende,
que se instruye, que escudriña, que se alimenta en la palabra. El grupo de los convertidos obviamente que existen, ¿no? Pero desafortunadamente al ponerlos en una balanza no son la mayoría, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces es importante que uno pues, más o menos sepa, ¿no? Cuál es la característica del uno, cuál es la característica del otro, porque no vaya a ser que de pronto uno se crea que se ha convertido, pero realmente uno sea más bien un convencido, ¿no? Y bueno, no hay que negar que hay mucho antagonismo entre los dos grupos precisamente porque tienen características y porque buscan fines muy diferentes y porque las motivaciones que los llevan a hacer cosas también son diferentes, ¿no? Eso obviamente surge entre esos dos grupos, ¿no? Mientras que uno está sometiendo, como dice la palabra, o como lo comentamos el domingo, santificando a Dios en su mente, en su corazón, en su cuerpo, somete sus pensamientos, su vida a Dios, eso hace uno. El otro, por su parte, piensa de una manera muy liberal, ¿no? O sea, no es necesario tanto fanatismo, no hay que ser tan religioso, ¿me entienden? Entonces, siempre va a haber ese tipo de antagonismo, ¿no? Si uno ora, el otro dice, ¿para qué oras tanto? Si uno participa activamente en la iglesia, el otro le dice, déjate de ser fanático, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un convencido? Generalmente, dos, tres cositas que sabe de la palabra y con ello ya cree que va a ganar la batalla, ¿no? Y eso son cosas que son dañinas, digámoslo, dentro de las iglesias y porque ese tipo de antagonismo, ese tipo de discrepancias, pues no ayudan y además no van muy en línea lo que la palabra dice, que qué bonito es que todos compartamos en armonía, que en la medida de lo posible estemos bien. Entonces, eso crea ciertos roces dentro de las iglesias que no son muy saludables, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características, mientras nos metemos de lleno al tema también, pero que está en el Salmo 1. El Salmo 1 tiene un título por ahí que se llama El justo y los pecadores, ¿no? En ese Pastor, Salmo 1, sí. por decir algo bueno antes de que se meta el tema, yo creo que de pronto lo vayas a decir o para crear esa pregunta ahí, si yo no me he convertido realmente, pero estoy convencida, esto de esas personas convencidas que llegarán a salvarse, a obtener la vida eterna. Bueno, ahorita lo vamos a ver. No me adelante. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, es bueno que nosotros participemos, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? Porque es que en este momento es muy difícil que yo les diga, ¿ustedes creen que una persona convencida se va a salvar? Y ustedes dirían, si yo estuviera al otro lado, diría, hey, pastor, pero si ni siquiera nos ha dicho cuál es la característica del uno y del otro, ¿cómo lo voy a decir? ¿Me entienden? Entonces, sería bueno que esta pregunta la dejemos un poquito más adelante cuando veamos qué caracteriza al uno y qué caracteriza al otro. Porque puede ser que usted diga, pastor, yo pensé que sí, que porque el hecho de que no pecaran, pues ya se salvan, ¿no? Pero ahora que usted bíblicamente me dice que un convencido, aparte de eso, está haciendo otras cosas, a lo mejor sin dolo o inconscientemente, pues yo creería que no. Pero entonces dejemos la pregunta ahí y ahorita la retomamos más bien ahora que veamos algunas características de los dos grupos, ¿no? Entonces el Salmo 1, ahí hace una clara diferencia entre lo que es el uno y el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a hacer una pregunta. Aquí dicen, es claro, por ejemplo, ir contestando la pregunta que hacía Milena ahorita, ¿no? Están en las iglesias los convertidos y los convencidos, ¿de acuerdo? Esos son los dos grupos que estamos tratando. Ahorita vamos a ver qué caracteriza a uno y qué caracteriza al otro y nos vamos a apoyar en el Salmo 1. Los dos tratan de levantarse en la congregación para servirle a Dios, ¿cierto? Porque si están ahí, o sea, si están en la iglesia, siempre cuando uno va a una iglesia, yo esperaría o anhelaría por lo menos y quiero en mi corazón creer que hasta el más, ¿cómo le podemos llamar a esa gente que va a la iglesia y ni saluda, ni levanta la mano, ni nada? Pero digamos que hasta el más simplón que va a una iglesia, en el fondo yo esperaría, y realmente quiero creerlo, es servir en algo, ¿no? Hacer algo por alguien, ¿no? Entonces los dos tratan de servirle al Señor. Ahora, ¿qué creen ustedes que marcaría la diferencia o qué creen ustedes que marca la diferencia en ese servicio tanto del uno como del otro? Escucho conceptos, ¿no? Ahora, obviamente, todavía ustedes no saben cuál es uno y cuál es el otro, pero yo ya más o menos ustedes se van a imaginar, porque lo hemos hablado de qué es un convertido y qué es un convencido. El convertido es el que ha hecho un cambio genuino, es el que realmente ya da frutos de que ya no es lo que era antes. El convencido todavía tiene cosas ahí. Los dos están en la iglesia, los dos son antagonistas, porque mientras uno está metido de lleno en la palabra, el otro dice, hombre, déjate de ser fanático y todo eso.
Los dos quieren servir al Señor, pero ¿qué creen ustedes que marca la diferencia entre esos dos servicios? Pastor, Que uno, perdón. bueno, para mí, perdón, hermanos, el convertido realiza el servicio sin, digamos, para Dios, no para que lo vean, no para convencer a nadie, sino para Ujú. agradar a Dios. Y el convencido lo hace como para que lo vean en la iglesia, o para que lo vea la gente, digamos. Podría ser, es un buen argumento. ¿Alguien más que te quiera complementar? El conocimiento y la relación que tenga con el Dios que conoce, ama y sirve. Ok, el Pastor, conocimiento. digo yo que quizás bueno, el que está convertido lo hace con entendimiento, y el que está convencido ya no tiene muy bien claro lo que está haciendo y lo hace nada más como por hacerlo. Ok, todo lo que han dicho es Los cierto. frutos, Los frutos, todo lo que han dicho es cierto. Pastor, Sí, la intención del corazón. la intención del corazón también es válido. Y- Entonces, aquí lo que hay que ver es esto, ¿no? O sea, y ustedes lo han dicho, ¿no? Lo que los motiva, es con que, acuérdate que uno es lo que tiene en la mente, ¿no? Uno es lo que tiene en la mente, uno actúa de acuerdo a lo que tiene en la mente, uno habla de acuerdo a lo que tiene en la mente, siente conforme a lo que tiene en la mente. Entonces, mientras que uno lo hace con una mente espiritual, porque es cristiano, porque ya tiene la mente de Cristo, el otro lo hace con una mente carnal, ¿no? Cuando lo hace con una mente carnal, cabe todo lo que están hablando ahí. Lo hace uno por figurar, lo hace uno para que lo vean, lo hace uno, ¿me entienden? Toda esa parte, ¿no? Entonces, para eso, pues es importante, obviamente, saber cuándo uno hace o cuáles son las características de alguien que hace algo con la mente carnal y cuándo lo hace con la mente espiritual. Entonces, vamos a ver ahí donde nos vamos a apoyar en el Salmo 1, ¿no? Porque el Salmo 1 habla precisamente del justo y los pecadores, ¿no? Hace como una buena diferencia entre los dos, hace una analogía entre lo bueno y lo malo, y ahí define claramente las características del uno y el otro. Entonces, por ejemplo, él parte de esos versículos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o voladores se ha sentado. Bueno, parte de ahí, está bien. Entonces, ¿cuáles son las características de los convertidos? Entonces dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, se deleita en la palabra. Una persona convertida se deleita en la palabra. Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, y ustedes dirían: ah, pastor, ¿y cómo es eso de convertido? Yo he escuchado comentarios de gente que va a la iglesia, o que ya han dejado de ir a la iglesia, que por ejemplo uno se da cuenta, porque ustedes saben que, la palabra dice que entre cielo y tierra, bueno, no dice así la palabra exactamente, pero sí dice que da a entender de que no hay nada oculto entre cielo y tierra, ¿cierto? ¿Sí? O que todo será sacado a la luz. Que dicen, por ejemplo, que no van a la iglesia porque las prédicas son muy largas. 1 hora y 15 es muy largo, una prédica. Eso no caracteriza a alguien que se deleita en la palabra, ¿no? O sea, nos vemos cada 8 días, una vez a la semana, y entonces yo he escuchado eso, ¿no? No sé si ustedes hayan escuchado, porque a veces la gente escucha más que uno como el pastor, pero uno no se va a poner a estar pensando en eso. Pero un convertido se deleita en la palabra, o sea, ¿cómo le va a tener pereza a escuchar una enseñanza de 1 hora y 15, póngale más largo, ¿no? Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ya todos sabemos que es deleitarse en algo, algo que te genera placer, gozo, te llena, te satisface, te hace sentir alegre, contento, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Ya todos sabemos que es meditar también, ¿no? No tiene nada que ver con la meditación que enseñan por ahí, de cierre los ojos, respire, ponga su mente en blanco, no. La meditación, meditar en algo, es estudiar detenidamente algo, entenderlo para que por medio de ese entendimiento uno pueda tomar decisiones. Por eso la palabra nos dice: medita en tus caminos, es decir, entiende la manera como estás caminando, analízala para que puedas tomar decisiones si vas bien o no. Y cuando le dice a uno que medite en la ley, es medite en la palabra, o sea, entiéndala, ¿no? No la lea, escudriñela. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Todos sabemos lo que simboliza el agua en la Biblia, ¿no? ¿Qué es el agua en la Biblia? La vida, palabra de Dios. Tu palabra. La palabra. Entonces todos sabemos que un árbol plantado junto a corrientes de agua nunca le va a faltar alimento, va a estar ahí bebiendo, que es lo que por medio de la raíz. Entonces, si uno es un árbol, uno es un cristianito plantado junto a la palabra, pues imagine cómo va a estar. ¿Cómo va a estar uno? Pues va a dar su fruto a su tiempo, su hoja no va a caer,
bueno, ahora se le puede caer el pelo, pero la hoja no va a caer y todo lo que hace prosperará, ¿no? Ya todos sabemos que es prosperar bíblicamente, avanzar en el propósito de Dios. Esa es característica de los convertidos. Ahora, los convencidos, no así los malos, dicen, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Todos saben qué es el tamo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que nos recuerde qué es el tamo? Es una basurita que suelta el trigo o el arroz. Sí, como la pelucita, aquella, Sí, como esa cascarita. ¿Por qué la arrebata el viento? Porque no pesa. Qué liviano. Porque no tiene peso, ¿no? No tiene nada de peso que la sostenga, ¿no? Entonces son como el tamo que arrebata el viento, lo mismo que la palabra dice que hasta claudican entre dos pensamientos, son como los de doble ánimo que inconstantes en todo, bueno, por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, o sea, el día que el Señor venga por su iglesia, va a venir es por su iglesia, va a venir es por los convertidos, no por los convencidos, ni los pecadores en la congregación de lo justo, ¿no? Entonces, son características que tienen ahí tanto los unos como los otros. Ahora, ¿cuál es el fin de cada uno de ellos? Bueno, el mismo Salmo 1 le dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, de los suyos, más la senda de los malos, perecerá, ¿no? O sea, ya se sabe cuál es el fin del uno y del otro. Entonces, ahí hay algunas características nada más, pero vamos a ver otras, porque hay muchísimas más, ¿no? Los convencidos viven una vida de tibieza espiritual, ya nosotros en algún momento vimos lo que era ser un tibio y los peligros de ser tibio, ¿no? O sea, porque, ¿cuál es el mayor peligro de ser tibio? El Señor lo vomita de la boca. Que el Señor lo vomita y ya todos, y ya la vez pasada hicimos una demostración muy amplia de lo que era el vomitar, ¿no? No, mentiras tampoco, pero sí la molestia que ocasiona eso de querer vomitar. Entonces, los convencidos o persuadidos, porque acuérdense que convencer es lo mismo que persuadir, es decir, con argumentos hacer que alguien cambie de postura, digámoslo así, son aquellas personas que siempre están intentando, pero nunca arrancan, ¿no? Sí, pero no, y aquí, y si están en una iglesia, se meten a un grupo y se salen, nunca arrancan, indecisos, vacilantes, no hay compromiso, escuchan un mensaje, pero aunque digan amén y gloria a Dios, pero nunca se someten al mensaje como tal. ¿Se acuerdan de la historia de Agripa, no? Agripa, el rey Agripa, ¿se acuerdan de en Hechos 26? Que Pablo le presentó su testimonio, que Pablo era muy elocuente, hablando de lo que él era, su encuentro personal con el Señor y lo que él ahora, el Señor lo había convertido, que era un proceso de conversión que lo vamos a ver ahora más adelante. Pero Agripa escuchó muy atentamente a Pablo y le entendía todo lo que Pablo decía, porque el mismo Pablo le dijo, tú, oh rey Agripa, que conoces a los profetas y todo eso, pero al final escuchó el mensaje y estaba emocionadísimo. ¿Por qué sabemos nosotros que Agripa estaba emocionado? ¿Ustedes se acuerdan la famosa frase que dijo Agripa? Por poco me convence. Por poco me convence. Poco me persuades a ser cristiano. Exacto. Entonces, imagine que está y dice, uy, Pablo, casi me convierto. Por poco me persuades, pero al final se fue convencido nada más. Escucharon un mensaje. Qué lindo que estuvo el mensaje. Por eso es que uno, aprendan eso, ¿eh? Cuando ustedes den un mensaje, algo, cuando alguien se les acerque, qué buen mensaje. No es que esté mal que le digan a uno, pero más que sigan qué buen mensaje es, ojalá de verdad que uno lo pueda aplicar a la vida, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, porque los convencidos siempre están ahí, escuchan, pero nada que ver, ¿no? Los convencidos, digamos, los convencidos se buscan entre ellos, ¿no? Se acercan a los que son convencidos también, ¿no? Para generalmente armar ahí molote, lo que sea, para juzgar a los demás, para criticar a algunas otras cosas. ¿Me entiendes? Los convencidos se buscan entre ellos, así como Herodes buscó a Pilato, ¿no? Que no eran amigos, pero habían cosas que los unían y todo ese asunto. Porque obviamente si un convencido se acerca a un convertido que esté bien paradito, pues va a ser muy complicado para él persuadirlo y hacerlo que sea otro convencido más, ¿no? Entonces, ese grupo de los convencidos es muy fácil de identificar, ¿no? Precisamente porque la misma Biblia dice que uno va a ser conocido por los frutos, ¿no? O sea, las decisiones que toman, los comentarios que hacen, generalmente quieren diseminar o no son puente de unión. Hay gente que es puente de unión en las iglesias, que son personas sobre las cuales, no sé, tienen algo que llama a que los demás se unan, ¿y me entiendes? Pero hay gente que más bien separa, ¿no? O sea, como que repelen, ¿no? Entonces, son personas discrepantes,
generalmente son burladores, cosas de esas que ya nosotros hemos aprendido con los años a identificar en ciertas personas que uno dice, wow, esta gente no se le ve el cristianismo por ningún lado, ¿no? Es muy difícil realmente que en una iglesia sana, una persona que es de estas características pueda ejercer algún liderazgo, un liderazgo fuerte, un liderazgo bien competitivo, porque son precisamente personas a las que les falta carácter, ¿no? Y formación, y les falta identidad, les faltan bases, ¿no? Como hablábamos ahora, como son como el tamo, generalmente son inconstantes. Entonces, una persona que es inconstante y tiene esas características, es muy difícil que realmente pueda ejercer un liderazgo sólido, ¿no? Porque lo que les decía ahorita de doble ánimo, ¿no? Y tienden siempre a estarse comparando con los demás, ¿no? Y a estarse, y no solamente compararse, son el típico ejemplo del fariseo aquel, ¿no? Aquí estoy, Señor, es que yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí me levanto, yo sí me congrego, yo sí leo la palabra, yo sí, no como estos otros que no, nada que ver. Entonces, y no es que esté mal que hagan lo que digan que hagan. El problema es que uno utilice eso para siempre tratar de ejercer superioridad sobre los demás, ¿no? O sea, eso es personal y aquí en las cosas del Señor no es lo que tú digas que sabes, sino lo que tú hagas, ¿no? Lo que tú vivas, ¿no? Los fariseos sabían muchísimo, ¿no? Y el Señor les daba durísimo precisamente porque no aplicaban ni la 10ª parte de lo que ellos sabían, ¿no? Lo más atrevido, porque entre los convencidos hay niveles, hay algunos que son más apacibles, todos están en la misma bolsa, pero hay algunos mucho más atrevidos que otros que se animan o se atreven inclusive a exigir posiciones a los líderes, ¿no? Y la mayoría de ellos siempre aludiendo de que ya llevan, que son los más antiguos de la iglesia, que ya llevan años y precisamente porque son antiguos o llevan años, creen que esa es una razón para ejercer ciertas imposiciones de algún derecho de ejercer algún liderazgo, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Que porque se lo merecen, porque están ahí. A veces uno cae en eso también, uno como líder, ¿no? De que porque alguien lleva sus años, que porque son personas que arrancaron la obra y todo eso, se debe otorgar ciertos, ¿cómo se llama eso? Ciertas, puede ser ¿Derechos? pues sí, puede ser derechos o tales, sí, como ciertas recompensas o algo así porque se lo merecen, ¿no? Pero realmente esto no es, en las cosas de Dios no es antigüedad como alguna vez lo hemos visto, de que aquí está mi hoja de vida y todo lo que yo he hecho en las cosas del Señor, y aquí está, y en la iglesia, mire que yo estaba, desde el principio yo estaba ahí. No, hay gente que se integra casi que más reciente a las iglesias y en poco tiempo a lo mejor impactan más que gente que puede llevar años, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, porque entre este grupo de los convencidos tienen esa característica, ¿no? De que realmente comienzan a demandar, ¿no? ¿Alguien iba a hacer algo? Entonces, y además, ¿y de qué manera ejercen su presión a los líderes, a los pastores, diciendo que se van a ir? Sí, no sé quién va a hablar. ¿Alguien? Es que no sé si es a mí o es que está pegado. No sé. Aquí está bien. Aquí se escucha bien. Yo escucho bien también. Bueno, me avisan. Yo si también esto- escucho bien. Bueno, si me pego, me avisan. Listo. Bueno, entonces, digamos, muchas de estas personas, a veces, una de las formas de presionar es decir que se van a ir, ¿no? Entonces, a veces algunos líderes podemos caer en ese error de estar cayendo en ese tipo de presiones, ¿no? Pero uno cuando ya empieza a darse cuenta de los dos grupos y hay gente que realmente paga el precio, gente que es fiel, gente que realmente se le ve su amor por las cosas, o sea, gente de piedad, ¿no? Porque estos grupos son el clásico de lo que dice la Biblia de que van a venir con un traje de piedad, ¿no? O van a ser, a veces uno cuando le hablan de lobos vestidos de oveja, uno cree que son solo pastores o líderes, ¿no? Pero no, entre las ovejas también se ven, ¿no? O sea, hay lobitos, lobitas, vestidos de ovejitas, ovejitos, ¿no? Entonces, pero anuncian que se van a ir, que si no, ese asunto. Entonces, generalmente esa es su forma de operar, ¿no? O sea, pero bueno, entender que realmente este tipo de personajes, digamos, los convencidos en las iglesias, realmente ni el avance o el crecimiento de la iglesia no depende para nada de ellos. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces,
Cuando la Biblia dice que leíamos ahí en el Salmo 1 que los pecadores no podrán levantarse en la congregación de los justos, es porque realmente este tipo de personas, porque, y era lo que Milena decía, y entonces un convencido se salva o no se salva. Bueno, si una persona por lo menos le entrega su vida al Señor y está ahí, no es una piedra en el zapato para los demás, no son piedras de tropiezo, está metido en su relación ahí avanzando a su velocidad, a su ritmo, pues está bien, ¿no? Pero cuando ya una persona de estas comienza a disuadir, a convencer a otros, a desanimar, hacer piedra de tropiezo, y alguna vez, ¿acuerdan cuando lo hablamos ahí en la iglesia, cuando el Señor decía que el tropezadero viene, o sea, eso va a venir, pero hay de aquel que sea una piedra en donde otra gente tropiece, eso es delicadísimo, ¿no? Eso es bien delicado, y obviamente ese tipo de personas, pues, imagínense ustedes si el Señor, ¿se acuerdan cuál fue el castigo que el Señor decía ahí? Hay de aquel porque haga tropezar a uno de los pequeños, ¿qué le dijo? Mejor se atara una piedra de molino y se tirara al fondo del mar. ¿Y se acuerdan cuánto pesa una piedra de molino? 2 5 toneladas. toneladas. 2 toneladas. 2 toneladas, imagínense usted uno amarrarse una piedra de 2 toneladas al pecho y tirarse al fondo del mar. Entonces, es como para que uno se imagine, y eso no es nada realmente en la parte, eso es en lo natural, imaginen en la parte espiritual tremendo, ¿no? Entonces, pero bueno, son personas que van y si no consiguen en una iglesia lo que le ofrece, pues se van a otra, ¿no? Y a hacer lo mismo, ¿no? A empezar a disuadir, porque son personas que no se van allá realmente, porque el problema está aquí, ¿no? Parece que el problema no es de iglesia, el problema está aquí, ¿no? Entonces van a ser eternos peregrinos realmente, nunca van a encontrar realmente esa paz, ese anhelo, porque nunca van a encontrar una iglesia que se acomode a lo que ellos son, porque las iglesias no tienen por qué acomodarse a las personas, ¿no? Las personas tienen que acomodarse, no a la iglesia como tal, sino a lo que Dios ha establecido en la iglesia por medio de la palabra, ¿no? Y estamos hablando de iglesias, obviamente, que estén sujetas a la palabra del Señor, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las características de los famosos convencidos. Y claro, ahora para ellos hay esperanza, pues claro que sí, pero no puede haber ninguna otra esperanza desligada de lo que está escrito en la palabra, que es que procedan a un genuino arrepentimiento y a todo eso, ¿no? Un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, aquí es interesante eso, porque la Biblia, ustedes han visto que la Biblia siempre menciona en varias partes de que uno debe proceder a un genuino arrepentimiento. Es que si hay un verdadero arrepentimiento, entonces uno dice, verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, hay arrepentimientos que no son verdaderos. Eso es como cuando Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla. Entonces dice, la buena batalla. Entonces quiere decir que no todas las batallas son buenas. Hay batallas que son malas. O hay batallas que no valen la pena. Entonces cuando habla de un verdadero arrepentimiento es porque hay arrepentimientos que no son verdaderos. ¿Qué produce? Bueno, es que ahí ya les mostré la respuesta, ¿no? ¿Qué produce un verdadero arrepentimiento? Verdaderos frutos, ¿no? Frutos genuinos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que no es verdadero no produce frutos, y entonces es lo que nosotros conocemos como remordimiento, ¿no? O sea, porque una persona que se arrepiente y realmente no cambia, pues uno dice, realmente no se arrepintió, no para nada, ¿no? Entonces sí, Pastor, sí. ahí llevando pues lo que usted llevaba ahí la línea, es que uno lo ve, digámoslo, en las amistades, o en los familiares, en las personas allegadas que uno quiere, porque uno le dice tal cosa, un ejemplo, tal cosa. Sí, Melena, está bien. Cuando uno voltea a ver o los días, resulta que está haciendo lo contrario, es por sacarle, como decimos nosotros, por sacarlo a uno de paso, ¿no? Sí, para que no hable más o para que no canse más. Entonces ve uno que realmente ahí están mintiendo, es una actitud fea, que entonces cuando uno viene a los pies del Señor, si realmente no estás convencido de convertirte, entonces ahí hay una gran mentira, porque yo lo llevo pues al plano, digamos, de relaciones familiares, de amistad. Sí, está bien, es cierto, y cuando uno voltea a ver, están haciendo otras cosas. Eso es mentir, ¿o no, pastor? Pues sí, o sea, es que de todo hay, ¿no? O sea, acuérdense de Isaías 5, ¿no? O sea, la parábola aquella de la viña, ¿no? Que aquel persona compró una buena viña, le hizo su surco, le hizo su cerco, le hizo sus torres, le hizo su lagar, consiguió buenas semillas, las sembró y al final salieron uvas silvestres, ¿no?
Y entonces, aunque esa persona hizo todo lo que hizo, pero no falta el que diga, bueno, ¿y de quién fue la culpa? ¿Me entiendes? Porque siempre uno dice, ¿cómo así? Y entonces hasta que el Señor dice, pero no dice propiamente la palabra así, pero es como que él dijera, ¿cómo? ¿Quién fue la culpa? O sea, ¿qué más quería que hicieran? ¿Qué más quería que hicieran? Yo ya hice todo. Juzguen ustedes entre la viña y mí, entonces a ver de quién fue la culpa, ¿no? Entonces, en este caso pasa lo mismo. Uno puede hacer con algunas personas lo mismo, ¿no? Los surquitos, el abono, el agar, el cerquito, aquí y allá, el consejo. Y uno esperaría que realmente hayan frutos buenos, de acordes a lo que uno ha sembrado, pero a veces no lo hay, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que todo hay en la viña del Señor. Entonces, ¿qué le queda a uno hacer ahí? Entender, saber y entender que eso es parte de la naturaleza humana. Hay gente que realmente valora los consejos, hay gente que no. Y cuando Milena habla de eso, de los convencidos, es porque hay gente que realmente, por más que usted le esté comprobando con hechos, de que va mal o de que hay gente a la que defienden va mal, pues la gente te dice, sí, no, yo sé, yo entiendo, sí, sí, pero y entonces que ya uno hizo su parte, ¿no? Ya uno no puede tampoco, bueno, uno tiene que seguir adelante. Y el mismo Señor les decía a los discípulos, lleguen allá, hagan lo que tengan que hacer y si no, limpien el polvo de sus sandalias y van para otro lado. Pero sí, ya a veces hay gente ya insensible ya y realmente, y la única solución para esas personas que es lo que estamos hablando, ¿no? Verdadero y genuino arrepentimiento que les permita dar verdaderos frutos que los hagan identificar, ya no como convencidos, sino como convertidos. Por eso es que en el libro de Hechos, cuando Pedro predicaba, él le decía a la gente, arrepiéntanse y conviértanse, ¿no? No se queden nada más con el arrepentimiento, porque si se arrepienten ahí nada más, pero no entran en una conversión, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no conocemos que a lo mejor dándoles el beneficio de la duda se han arrepentido, pero como no entran en el proceso de la conversión, entonces echan pasos atrás, ¿no? Entonces, arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? Pues para que sean borrados sus pecados y para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio, ¿no? Porque si no hay conversión, no va a pasar eso, ¿no? Si no se convierten, dice la palabra misma, serán arrancados como el tamo que arrebata el viento, que es lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Y hay varios, o sea, muchos versículos que hablan de que realmente uno tiene que convertirse de corazón. Por ejemplo, Joel 2:12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, que era lo que generalmente hacían los fariseos en ese entonces cuando querían mostrar su indignación, se rasgaban los vestidos, ¿no? ¿Y eso de qué servía? Después se ponían otro y seguían siendo los mismos. ¿Por qué? Porque es externo el asunto. Las cosas del Señor no son externas. Uno tiene que rasgar el corazón. Ahí es donde está, no los vestidos. ¿Para qué? Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y se duele del castigo, ¿no? Entonces, esos son los convertidos, ¿no? Ahora, digo, los convencidos, perdón, que estábamos viendo. Los convertidos, como decíamos ahora, se deleitan en la parte espiritual, ¿no? Hay una gran diferencia entre esos dos grupos, mientras que los convertidos son bienaventurados, los segundos son desventurados. Recuerde que hay un bienaventurado, doblemente dichoso, o bueno, viene la palabra griega que llama Macarios, que significa feliz, alegre, dichoso, satisfecho, ¿no? Entonces son personas bienaventuradas, porque viven una vida consagrada al Señor. Y sabemos que realmente ese es el gozo nuestro, ¿no? Lo que nos hace gozarnos, deleitarnos en el Señor, ¿no? Un convertido no se une con yugos desiguales para participar en desenfrenos, ni se asocia con pecadores, como dice el Salmo 1, ni se sienta en silla de encarnecedores. Ya vimos nosotros algunas características de los convencidos, ¿no? Vamos a ver características de los convertidos. Yo espero que todos nos identifiquemos con todo eso. Un convertido no critica, sino que generalmente ora, o sea, está en comunicación con el Señor, no destruye, sino que edifica, no exige, sino que espera, no aguanta la maldad del impío, pero tampoco se convierte a ellos. Aquí también vemos muchas cosas, ¿no? Hay gente que a veces se cree que es cristianita y todo eso, pero tiene una relación muy cercana con gente que no es cristiana, ¿no? Entonces uno diría, mira, qué bueno, porque para que lo jale y se haga realidad aquello que dice que ellos se convierten a ti, no tú a ellos. Pero a veces los ve uno que más bien la otra parte los está jalando para afuera, ¿no? Aunque no lo acepten y no lo reconozcan. Pero bueno, el convertido no se sienta, lo que decía en silla encarnecedor. ¿Todos saben qué es un encarnecedor? Sí, un burlador. Un burlador. Encarnecer es burlarse, pero con tintes de humillación, ¿no? Porque Sí. no, un encarnecedor es digamos, es como un nivel de burlador, pero hay burladores, pero hay encarnecedores.
O sea, aquellos que se burlan, pero con humillación, ¿no? Entonces, no se sienta con ellos, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? O sea, y si se tiene que sentar con ellos, pues obviamente las armas nuestras son espirituales, ¿no? O sea, paciencia, doctrina, establecer nuestra posición, qué es lo que creemos, quiénes somos. Siempre nosotros tenemos que marcar la cancha, ¿no? Un convertido tiene hambre de la palabra de Dios y en ella medita siempre, es su alimento, es su deleite, o sea, nunca se va a cansar ni de escuchar un mensaje, ni de escudriñar, ni de estarse alimentando de la palabra. Es una persona que nunca cree que ya sabe lo suficiente, ¿no? Que a veces, ¿cómo vemos de esto en las iglesias cuando hay gente que, porque se sabe 2 o 3, como hablamos ahora, 3, 4, 5 versículos y ya se creen pues que son la reencarnación de Pedro y de Pablo, ¿no? Nunca, metas en eso en la cabeza, nunca nosotros nunca dejaremos de ser ignorantes en las cosas de Dios, ¿no? Porque siempre va a haber cosas que ignoremos y la fuente es inagotable, ¿no? Entonces, nunca nos creamos que sabemos lo suficiente ni que hemos leído lo suficiente como para dejar de escudriñar la palabra, ni de creer que somos autosuficientes tampoco. Hay mucha gente que cree que Dios necesita de ellos o que la iglesia necesita de ellos, pero no se dan cuenta que más bien uno es el que necesita de Dios, y que uno es el que necesita de la iglesia, de congregarse, de estar en relación con gente que estemos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, pero bueno, hay gente que realmente cree que no lo necesita, ¿no? Bueno, generalmente un convertido es aquella persona que se planta en la iglesia, que echa raíces. Ahora, no quiero yo decir, cuando hablo en una iglesia, no quiero decir que uno tenga que durar 20, 30, 50, 100 años en una iglesia, ¿no? O sea, a veces hay razones por las cuales uno debe cambiar de iglesia que son ajenas a problemas, ¿no? O sea, a veces un traslado, a veces cualquier otra razón que te permita o que te veas la necesidad de cambiar de iglesia, pero hablemos de la iglesia del Señor, ¿no? Son personas que están ahí plantados, que echan raíces, comienzan a dar frutos, se distinguen, trabajan. Acuérdese la actitud del apóstol Pablo antes, cuando se encontró con el Señor, o sea, ¿qué quieres que haga, Señor? Como diciendo, listo, estoy listo, ¿qué quieres que haga? Y dijo, no, espérate, que yo te aviso, ¿no? Tranquilo, espérate, nada más. Pero siempre están dispuestos a eso, ¿no? A trabajar en la obra, a suplir, por más grande o pequeña que sea la cosa que hay que hacer, es importante siempre ofrecerse. Nosotros no tenemos este asunto de las ocupaciones sanitarias de la iglesia, pero bueno, la mayoría de iglesias que tienen sus locales sí, hay que armar. Nosotros acá en Pavas, uno de los, bueno, ahí está Gemita y Fernando, una de las cosas que más terrible era los que nos tocaba coordinar los grupos de aseo, ¿no? Ay, eso sí era terrible. Porque Amén, amén. a la gente no le gusta hacer aseo en la iglesia, ¿no? Y ir a lavar un baño, bueno, ni lo lavan a veces en la casa, ir a lavar un baño, y todo, pero eso es parte de la formación, ¿no? O sea, nosotros pues obviamente en Cartago no tenemos ese problema, pero la mayoría de las iglesias sí, ¿no? Pero bueno, generalmente, ¿y por qué lo hace uno con alegría? Porque hay ese sentido de pertenencia a la iglesia, ¿no? Es nuestra casa espiritual, o sea, es el lugar donde nosotros no es que vamos a buscar a Dios porque obviamente Dios habita en nosotros, pero ahí es donde convivimos y podemos tener ese espacio como para entre todos adorar y alabar al Señor, ¿no? Bueno, generalmente son personas que por su carácter espiritual, pues siempre lo ve uno saludables y lozanos. Esta palabra me causó curiosidad. ¿Ustedes saben qué es un lozano? ¿O qué es lozano? Es como la salud de los bebés, como el reflejo de los bebés. Ese sería Lozano con S, pero este Lozano con Z, porque tiene que ver con lo que dice ahí de, por ejemplo, están reverdecidos a lo alto. O sea, lozanos son esas plantas que esté siempre, una planta lozana así con Z, es esas plantas que están siempre, wow, están frescas, verdes, florecientes. Entonces, así generalmente está un cristiano, ¿no? ¿Y por qué está así? ¿Por qué creen que un convertido se mantiene así, reverdecido, saludable, lozano? ¿Por qué? Porque Está siempre está plantado en la meditando en la palabra. palabra. Por el qué? Espíritu, Por porque el está vivo. espíritu, porque está vivo espiritualmente, me imagino. Ujú. Pero o sea, así bíblicamente, algunos, sin decirme la cita, pero bíblicamente sería, obvio, pastor, porque tal y tal y tal, ¿no? Porque se alimentan de la palabra, pastor. Porque se alimentan de la palabra, pero hay unos versículos que lo dicen, ¿no? ¿Por qué una persona Sí, creo que sí. convertida, que ya sabemos cuál es la característica que tiene un convertido,
¿Por qué siempre lo ve uno así, wow, floreciente, alegre, gozoso? ¿Por qué? En Apocalipsis está. Sí, pero Recítela. no, bueno, El corazón alegre hermosea el rostro, pastor. guau, que porque te la pasé por debajo, por el interno, por el WhatsApp, para que el cumpleañero se luciera. Porque es cierto, porque el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Y entonces una persona convertida tiene un corazón alegre. ¿Y por qué tiene un corazón alegre? Porque el Señor que habita en él está contento. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo conforme a lo que el Señor quiere que viva, está dando frutos de un genuino arrepentimiento. ¿Me entiende? Entonces, no importa que se desgaste el cuerpo, como dice la palabra, sí, mi cuerpo se desgasta, pero por dentro cada vez estoy mejor. Y por eso hablamos ahora de que es como un árbol plantado en aguas y su hoja nunca cae. Y bueno, todo lo que dice el Salmo 1, ¿no? Entonces son personas que siempre van a estar reverdecidas, saludables, lozanas, un buen semblante, buen carácter, motivados espiritualmente, siempre alimentándose, fortaleciéndose en el Señor. Y bueno, todo lo que leímos ahorita ahí en el Salmo 1, ¿no? Los convertidos no son removidos con facilidad de sus convicciones, ¿me entiendes? O sea, una persona que está plenamente convertida y consciente de lo que cree y que ha sido formada y todo eso, pues cualquiera no lo va a mover de ahí, ¿no? Por eso es que ahorita, ¿por qué creen ustedes que las falsas doctrinas, recuerden que aquí estamos entre todos aprendiendo, ¿por qué creen ustedes, ligado al tema que estamos hablando ahí, que todas estas falsas doctrinas tienen tanto pegue en las iglesias? Convenciendo a los convencidos. Porque hay muchos convencidos y pocos convertidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque como hay tantos convencidos, o sea, que no, y acuerden que un convencido, ¿qué característica tiene? Es como el tamo, que se lo lleva el viento, entonces no tiene bases, no pesa, no tiene raíces, es como las semillas, que es como cuando uno echa semillas entre los espinos, o sea, se ahogan porque no tienen raíz. Entonces, claro, estas personas, cualquier cosita que venga las mueve, ¿no? Entonces, como no se han convertido, por eso es que aceptan cualquier cosa que les digan, ¿no? Y esa podría ser una explicación muy, muy válida de por qué las falsas doctrinas tienen tanto pegue. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de convencidos, no de convertidos, porque si fueran convertidos, no serían removidos con facilidad y tendrían convicción de qué es lo que realmente el Señor quiere y cuál es el evangelio de Cristo. Y así viniera un ángel del cielo a hablarles de un evangelio diferente, si es un convertido diría, eres tú anatema, ¿no? Porque ese no es el evangelio. Por eso era que el apóstol Pablo estaba tan decepcionado, como triste con la iglesia de Gálatas o los Gálatas en la iglesia de Galacia. Y él les dice, inclusive en Gálatas 1, les dice, estoy sorprendido. Les dice, pero no sorprendido positivo, ¿no? A mí dice, estoy sorprendido, pero como triste, ¿no? Como tristón. Les voy a decir exactamente qué es lo que él dice en Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como queriéndole decir en otras palabras, decir, pero ¿qué les pasó si ese no fue el evangelio que yo les enseñé? O sea, estoy totalmente decepcionado. ¿Me entiende? Entonces, ese es el famoso tema en la mayoría de las iglesias. Pero bueno, esos son los famosos convertidos, convencidos, ya saben, o sea, hay mucha diferencia entre uno y el otro, es bueno que lo sepamos, son fácilmente identificables, hay gente que nunca se halla ahí. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos de gente que uno sabe que no están contentos en la iglesia, pero no se van, convencidos. ¿Por qué? Porque están ahí creando mala atmósfera, creando mal, ¿me entiendes? Entonces, uno se da cuenta por otros lados, ¿no? Pero gente convencida, entonces, ¿qué hacen ahí? O sea, busquen otra iglesia donde ir a hacer daño, ¿me entienden? Esa es la realidad, ¿no? Ese es el tema que es muy delicado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hablemos ahorita un poquito de la conversión a Jesucristo, que es lo que nos interesa. Ya nosotros sabemos que es un convertido el que se transforma totalmente, ¿no? Pero ¿convertirse a qué? A Cristo, que es lo más importante. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de la conversión al Señor. O sea, este es un proceso Pastor, muy... Sí. nomás que estoy con eso de que para uno maravillado es como estar uno, bueno, encantado no, ¿verdad? Pero que está uno
Pues algo, como deslumbrado. maravillados como que estoy como deslumbrado, wow. Es como, por ejemplo, como quedó, que no dice la palabra así, pero uno asumiría que es como quedó Dios, por ejemplo, cuando le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Imaginen ustedes que a uno Dios le diga, pídeme lo que quieras, y uno decir, uy, yo le puedo pedir lo que quiera, Entonces él pero está usando esta palabra aquí como un sarcasmo, por decirlo así. sí, lo está diciendo. No, pues digamos que lo que pasa es que uno puede estar maravillado, no siempre para bien, ¿no? Por Ah, ejemplo, bueno. tú puedes ver que en estos días el pastor usaba, creo que cuando le hicieron la pregunta de ese pasaje o esa parábola del siervo injusto, ¿se acuerdas? Que es que el siervo le robaba al patrón y el patrón, cuando se dio cuenta que le iban a despedir, entonces él comenzó a perdonarle la deuda a los que debían. Y entonces el patrón dijo, wow, alabó lo que había hecho el siervo, pero no es porque estuviera avalando lo malo que hizo, sino porque dijo, wow, qué ingenio, ¿no? Que es un ejemplo muy válido, como cuando alguien hace una fechoría tremenda y uno dice, wow, pero qué ingenio. Por ejemplo, yo a veces me pongo a leer historias de los carteles de Colombia, los narcotraficantes, por ejemplo, uno decía, wow, qué gente tan ingeniosa para pasar droga a Estados Unidos, o sea, pero es un ingenio tremendo y uno se maravilla de la capacidad que tienen, ¿me entiendes? Entonces es un asombro. En este caso, Pablo lo está diciendo así, dice, estoy maravillado, o sea, pero ¿cómo pudieron dejarse convencer tan rápido? O sea, pero no es propiamente un sarcasmo, sino es una maravillada como decepcionada, ¿no? O sea, Ah, ok. pero no deja Como de está estar, abierto. sí, sí, como impactado, ¿no? Me Ah, impacté ok. realmente, pero Gracias. por ahí va el asunto, sí. Disculpe. Ok. Bueno, entonces, hablemos de esto de la conversión a Jesucristo, que es la que nos concierne y todo eso. ¿Qué deberíamos nosotros saber de la conversión al Señor? Bueno, varias cosas. Primero, la conversión al Señor no es que uno la planee como tal. Yo no sé si alguno de los que está aquí, y traslado la pregunta al quórum, si alguno de los que estamos aquí conectados planeó su conversión. Es decir, que uno dice, ah, este domingo me convierto, o le entrego mi vida al Señor, o inicio mi conversión. El 18 de enero del tal año me voy a entregarme mi vida al Señor. O sea, uno no la planea, ¿no? Eso no está planeado realmente. Entonces, el inicio de este proceso de conversión ocurre en el curso normal de tu vida. O sea, hay gente que va en un bus y escucha algo y le entrega su vida al Señor. Hay gente que está en la oficina escuchando alguna canción o empieza a escuchar una prédica y decide entregarle su vida al Señor. Hay gente a la que le entregan un tratado y eso puede ser que lo lleve a entregarle su vida al Señor o un mensaje, lo que sea, pero generalmente ocurre cuando uno está haciendo sus labores normales, ¿no? Cuando el Señor llamó a sus discípulos a que lo siguieran, todos estaban trabajando, algunos estaban pescando, otros estaban sembrando, otros estaban cobrando impuestos. La gente está haciendo lo suyo, ¿no? Por eso es que a veces no es una excusa el trabajo, por ejemplo, o algunas actividades cotidianas para decir es que no tengo tiempo ahorita para las cosas del Señor. El Señor a sus grandes siervos los llamó trabajando, ¿no? Estaban trabajando. Entonces, la conversión o iniciar este proceso de conversión al Señor ocurre en el curso normal de la vida, haciendo las cosas que uno generalmente hace, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Saulo de Tarso cuando tuvo su encuentro con el Señor? Había pedido cartas y iba para Damasco, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. O sea, estaba haciendo lo que siempre hacía, que era perseguir a los cristianos, ¿no? Está haciendo lo suyo. O sea, como quien dice, haciendo lo que cotidianamente hace, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, pero se le dio de tener su encuentro personal con el Señor. Entonces, es eso. ¿Qué más? Es algo inesperado, es algo repentino, es algo que debe causar shock y debe causar confusión. Y nos estamos apoyando, obviamente, un poco en lo que le pasó a Pablo, ¿no? Indiscutiblemente, bueno, hay algunas discusiones ahí que dicen que si Pablo se cayó del caballo, que si no se cayó del caballo. Bueno, el caso es que tuvo su encuentro con el Señor y cayó a tierra, ¿no? Del caballo o no del caballo, el caso es que fue algo que fue un shock y algo que causó confusión, una luz y todo ese asunto, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por ese proceso, eso tiene que despertar tanto en uno como la gente que lo conoce algún temor por cosas de cambios, ¿no? O sea, por eso es que a uno, generalmente cuando uno le entrega su vida al Señor,
Imaginen que a uno le dijeran, entrégale su vida a Cristo y entonces usted va a tener que, usted va a saber que lo van a rechazar y que nadie te va a hablar y que los amigos... No, no, entrégale su vida al Señor y a medida que, como decía Pablo, ¿qué hago? Él dijo, no, tranquilo, a medida que usted vaya caminando, usted va sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y no tienes que dejar ningún amigo. Comienza a caminar con el Señor y se van a ir yendo a los que no son y van a ir quedando los que son, los que realmente son tuyos, los que piensan como tú, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente tiene que causar un shock. Muchas veces la gente le da miedo pasarse o entregarle su vida a Cristo precisamente por eso, porque les han vendido esa idea de que uno pierde autonomía, de que uno pierde la libertad, de que todo es no y no y no, y que la Biblia está llena de prohibiciones. Y entonces, muchas personas prefieren aferrarse a su vida pecaminosa, de las cuales pues están esclavizados, ¿no? No solamente debe causarle choque y impacto a uno, sino a la gente que a uno le rodea, ¿no? O sea, definitivamente la gente que antes lo conocía a uno, que ve que ya uno no es igual, que si tú tomabas licor ya no tomas, que si tú fumabas ya no fumas, que ya no vas a ciertos sitios que ibas. Entonces, eso definitivamente debe causar impacto en la gente que conocía lo que nosotros éramos antes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tiene que producir dentro de nosotros un cambio radical, ¿no? O sea, uno tiene que comenzar a amar lo que antes aborrecía y tiene que comenzar a aborrecer lo que antes amaba, ¿no? Amar la santidad de Dios, amar su palabra, amar al prójimo, comenzar a hacer cosas. Por eso es que a veces es tan importante esto de meterse en relación con el Señor para conocerle y amarle, porque recuerden que varias veces lo hemos dicho de que hay sentimientos que a uno lo llevan a hacer cosas que uno ni se imaginaba, ¿no? Y una de ellas es el amor, ¿no? El amor lo lleva a uno a hacer cosas que ni uno se imagina, ¿no? Y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, si alguna vez se imaginaron estar donde están hoy, en su relación con el Señor. Si ustedes me preguntan a mí, yo en mi vida, primero, ni me imaginé que iba a ser cristiano alguna vez, y mucho menos que hoy sería pastor de una iglesia, jamás, ¿no? Pero bueno, uno no tiene ni idea dónde el Señor lo puede llevar en la medida en que uno decida caminar con Él, ¿no? Entonces, bueno, lo impacta a uno, impacta a la gente que lo rodea, produce en nosotros un cambio radical, son algunas de las características. Esto que acabamos de ver ahorita ocurre en el curso normal de la vida, es inesperado, repentino, impacta la vida de otras personas, produce cambio en otros. Es pues exactamente en ese mismo orden que se lo estoy dando lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Y lo vamos a repasar básicamente, ¿no? Toda la conversión del apóstol Pablo está en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Hechos, no lo vamos a leer. Pero bueno, usted después lo lee cuando ya esté tranquilito por ahí, nada más para repasar. El libro de Hechos es muy importante. ¿Por qué es importante el libro de Hechos? Que yo ya varias veces lo he comentado en la iglesia. ¿Por qué el libro de Hechos es clave? Porque son las obras del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo. No, nos enseñan lo de la iglesia. Bueno. Adelante, Marquitos. Eso de la dispersión de la iglesia. La historia de la del Nuevo persecución. Testamento. Exacto. Sí. Porque es el libro histórico del Nuevo Testamento, ¿no? La historia siempre es importante, la historia no puede faltar. Y además, imagínense, uno ve los 4 evangelios del Señor que terminan de una forma diferente entre ellos, pero terminan con la muerte, la resurrección del Señor y ascendió al cielo, ¿cierto? Entonces, si el libro de Hechos no existiera, uno saltaría de ahí y ya Pablo está predicando en Roma. Uno dice, bueno, ni idea de quién es Pablo, ¿no? Eso es como cuando usted se ve Búsqueda Implacable 3 y no se ve la 1, ni la 2. Bueno, no es una película muy cristiana, pero secuencias, ¿no? O sea, pues, ¿me entiende? Entonces, como una película que va en secuelas y uno no se las ve, uno como que pierde el hilo, ¿no? Entonces, aquí digamos, uno puede entender y todo eso, pero uno no sabría, bueno, ¿y quién es Pablo? ¿De dónde salió Pablo? ¿Y por qué los discípulos ahora están predicando si lo último que yo me acuerdo de ellos es que estaban escondidos? ¿Me entiendes? Entonces el libro de Hechos nos muestra eso, la obra del Espíritu Santo, como decía Milton, pero es el cumplimiento de la promesa del Señor que decía que no nos iba a dejar solo, que iba a mandar un consolador, de cómo el Espíritu vino a ellos, cómo Pablo tuvo su encuentro con el Señor, cómo Pablo fue instruido, cómo Pablo empezó a ser perseguido por los que antes eran amigos y empezó a ser protegido por los que antes perseguía. Bueno, todo eso nos muestra el libro de Hechos, que es muy importante. Entonces, el capítulo 9 muestra la conversión de Pablo. Claramente no lo vamos a leer, solamente quedamos ahí. Pero bueno, en el capítulo 7 también se muestran algunas características de lo que él era cuando se llamaba más Saulo de Tarso, su estilo de vida, que él mismo lo dice, ¿no? Que él era blasfemo, porque él hablaba mal del Mesías, odiaba a los cristianos,
O sea, Pablo no era una pera en dulce, no era todo un personaje extremadamente religioso, o sea, era un fariseo tremendo. Aparece en escena por allá en Hechos 7:58 con la muerte de Esteban. ¿Qué más podemos decir de Pablo? Bueno, era el único, de todos los apóstoles era el único que era así, educado, culto, políglota, era un fariseo. Entonces, todo eso tenía Pablo, ¿no? En Filipenses 3:4, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimaba como perdida por amor a Cristo, ¿no? Ese era Pablo. Y en el libro de Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia, la asolaba, y el judaísmo aventajaba a muchos contemporáneos, siendo más celoso. Entonces, si lo que Milena dice por acá atrás es cierto, uno podría decir que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un convencido, ¿no? ¿Convencido de qué? De que era celoso de las cosas de Dios, que estaba haciendo algo agradable a los ojos de Dios, porque era políglota, porque era culto, porque fue instruido a los pies de Gamaliel, porque se creía más que los demás. Convencido, ¿no? Hasta que tuvo su encuentro personal con el Señor, tuvo que apaciguarse, tuvo que ser discipulado en el desierto 3 años, tuvo que ser instruido, tuvo que ser humilde, y entonces entró en un proceso de conversión que lo transformó definitivamente en alguien que no era antes, ¿no? Pero lo que sí siguió manteniendo en él fue su pasión, sus ganas, su amor por las cosas que hace, ¿no? Porque indiscutiblemente Saulo, Paulo, como lo queramos llamar, él tenía esa característica que es parte de la personalidad de uno, ¿no? La pasión con la que uno haga las cosas. Lo que pasa es que antes las hacía de una manera equivocada, ignorante, porque él mismo lo dice, ignorante era, pero ya después, bien canalizada esa pasión, pues ya sabemos todo lo que Pablo hizo. Pero es parte de nuestra personalidad. Ya en el capítulo 9, por allá, en el versículo 1, ahí ya... Sí. Perdón, ¿verdad que Pablo no conoció a Jesús personalmente? Personalmente no. No. Personalmente no en vida, digámoslo así, de cuando el Señor está aquí, pero él fue instruido directamente por el Señor, ¿no? Él tuvo su relación con el Señor en el desierto, porque él mismo lo dice, que los apóstoles no vinieron a enseñarle nada que él no supiera, ¿no? Porque ya el mismo Señor lo había instruido, ¿me entienden? Pero sí, personalmente no, porque ya cuando Pablo salió, imagínate que Pablo salió a escena cuando mataron a Esteban, ya el Señor había muerto, ya había resucitado, ya había subido al cielo. Pastor, yo creo que tuvo que haberlo visto cuando lo llevó al tercer cielo, ¿verdad? Bueno, también, pero digo yo en vida así de... Ahora, cualquiera podría decir, pastor, pero es que Pablo no era tan viejito como para decir que el Señor, que no coincidieran, digámoslo, en esa generación. Porque Pablo era más o menos como contemporáneo de los discípulos, ¿no? Un poco más joven, podemos decir, pero entonces, que en algún momento decir que el Señor murió y resucitó y subió al cielo y que Pablo no había nacido, no, tampoco, ¿no? Pero digamos, no coincidieron, no compartieron, no caminaron. Ahora, que Pablo se daba cuenta quién fue Jesús, de seguro que sí, ¿no? Porque él perseguía a los que pregonaban el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, algo tiene que haber dado cuenta de que quién era ese Cristo que esta gente predicaba. Entonces, seguro él, como era celoso, decían, es que ese se decía hijo de Dios, y entonces por eso se enardecía él y perseguía a los cristianos. Pero no caminaron así, face to face, como dicen por ahí, no caminaron juntos. Ok, entonces en el capítulo 9, versículo 1, ahí donde, por ejemplo, dice la palabra, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces, imagine, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. O sea, él tenía un odio muy grande por los cristianos, precisamente porque en medio de su ignorancia era muy celoso de las cosas de Dios, ¿no? Y como tenía acceso a altos líderes religiosos, pues obviamente disfrutaba de ese trabajo, como decíamos ahora, de ir a perseguir cristianos, ¿no? Y era apoyado por los de arriba, que dice por ahí, ¿no? Ya más adelante en el versículo 4 y 5, cuando él tiene el encuentro con el Señor, ¿se acuerda que dice 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él te le dijo, ¿pero quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras versiones dice, o por lo menos se dice que dice, no, yo no estoy persiguiendo a ti, sino persigo a los cristianos. Dicen, bueno, el que persigue a uno de los míos, a mí me persigue, ¿cierto que sí?
Entonces, mire lo delicado del asunto cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿no? O sea, somos parte del cuerpo del Señor. El que persigue a uno de los míos es como si me persiguiera a mí. Entonces, cuando uno dice que es cristiano, cuando uno dice que es un convertido, la responsabilidad que tenemos siendo miembros del cuerpo de Cristo, de estar alineados a su naturaleza, ¿no? Si somos el brazo del Señor es santo, entonces una extensión del brazo de Él, pues tiene que ser santo. Pero ese es el problema cuando alguien se cree que es cristiano y no lo es, qué delicado, se está metiendo en un pleito tremendo porque dando un mal testimonio, pues está lo que hablamos ahora de ser piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, eso era lo que pensaba Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor, cambió totalmente de ser ese hombre orgulloso, de ese fariseo de fariseos y todo lo que decía, pasar a ser, de ser un fariseo déspota, pasar a ser alguien sencillo, mansito, al punto de decirle al Señor, al que perseguía, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? O sea, en mansedumbre, ¿no? Entonces, ahí hay una conversión. No podría haber una conversión si una persona obviamente no reconoce que es Dios el que debe dirigir tu vida, eso está claro, ¿no? Si uno no reconoce que Dios es el que tiene el mando en la vida de uno, no puede haber un proceso de conversión en la vida de una persona que todavía tenga esa altivez, ¿no? Ese orgullo, ¿no? Hay que hacer lo que hizo Saulo, que ha rendido a los pies del Señor y ponernos a disposición de Él, que fue una misma actitud muy loable, muy aplaudible de María, ¿se acuerdan? He aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la actitud de un verdadero siervo, ¿no? Ya en el versículo 6 por allá dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? Y entonces cuando el Señor le dijo, tranquilo, que en el camino se te va diciendo, es cuando se hace en realidad en la vida de uno aquello que dice que el justo por la fe vive, ¿no? Entonces cuando uno empieza en los caminos del Señor, a todos nos ha pasado, a todos los que estamos aquí, se nos debe, o sea, todos los que estamos aquí deberíamos poder dar, digamos, testimonio de ese versículo, ¿no? El justo por la fe vivirá. Hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo, que las hemos ido viviendo, hemos ido acomodando nuestra vida, ordenando nuestra manera de vivir a medida que hemos ido avanzando en conocimiento de la palabra, siendo instruidos por Él, siendo discipulados, ahí se va acomodando. Por eso es que, ¿acuerdan allá lo del Valle de los Huesos Secos? ¡Profetiza! Y entonces en el momento en que se profetiza y la palabra llega, comienzan a unirse tendones con tendones, huesos con huesos, articulaciones. Entonces todo se va ordenando. ¿Por qué? Porque la palabra ordena. Todo va poniéndose en orden. Probablemente la vida de los que estamos aquí o de los cristianos convertidos no es que sea perfecta y ya todo esté ordenado, pero seguro que no es la misma desorden de vida que había antes, ¿no? Imagino que no. Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien. Entonces, humilde todo ese asunto, el justo por la fe vivirá. Entonces el Señor por medio de su palabra comenzará a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya en el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Yo oigo como un ruido. ¿Ustedes también oyen un ruido? No. Sí, sí, señor. ¿Hay un micrófono abierto? Sí, oigo un ruido. Ok, bueno, hay un micrófono abierto. Entonces, bueno, ya en el versículo 9 fue cuando él perdió la vista y entonces él dejó de ver con su vista natural porque era una experiencia que él tenía que pasar para que cuando recuperara su vista ya viera de una manera diferente, ¿no? Era con una mirada espiritual, viendo las cosas como Dios las ve. Entonces, esto que le pasó a Pablo fue de gran impacto no solamente para él, como dijimos ahorita, acuerden lo que dijimos, el inicio de la conversión de Pablo le sucedió ¿qué? Haciendo las cosas que generalmente hace en su vida cotidiana. Tiene que producir un shock y un impacto en él o en la vida de uno que lo produjo, ¿no? Puso pie en tierra, dejó de ser orgulloso y se volvió humilde, se pone a disposición del Señor, qué quieres que haga y todo eso. Entonces tuvo un impacto para él. No solamente para él, tuvo un impacto para terceras personas. Ustedes se acuerdan de Ananías, ¿no? Que lo dice la palabra ahí, que fue el que el Señor escogió para que fuera y le volviera la vista, y Ananías. Entonces Ananías le respondió, Señor, pero es que yo he escuchado mucho acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho y a tus santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Imagínense, eso es como que a uno lo manden y le digan, vea, ¿usted por qué no va allá? Bueno, ese se parece, hago un paréntesis ahí como
un ejemplo muy tonto, pero algo así como aquí en Costa Rica, lo que dijo el ministro de Seguridad hace días, ¿se acuerdan? Que aquí en Costa Rica la gente debería plantársela a los narcos y decirle, no, 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 aquí usted no viene a vender eso. Y yo, güey, uno que va a ir a decir, a hablarle a esa gente que anda con todas, ¿me entiende? Y él lo puede hacer porque él anda con 2 patrullas atrás. Pero eso es como le dijeron a Ananías, ¿no? Vaya, allá está Saulo, vaya, devuelva la vista y dice, uy, pero si ese es el que nos persigue, ¿cómo voy a ir yo por allá? Entonces, impacta a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que tú eras. La gente sabía lo que Saulo era. Pero bueno, Ananías sabía quién era y el poder que Pablo tenía. era doblemente ciego, ¿verdad, pastor? Sí, bueno, en ese momento, digamos que en ese momento no tanto, porque cuando él antes de perder la vista física, él ya había tenido su encuentro con el Señor, ¿no? O sea, lo que pasa es que no sabía exactamente lo que le venía, por eso él le decía al Señor, Señor, dime, ¿qué quieres que haga? El Señor dijo, no te voy a decir nada, espérate. Entonces él estaba como ahí, entonces era ciego físicamente, aunque ya no, todavía no había renovado su mente porque no había sido discipulado, ¿no? Pero en esa línea sí podríamos decir que era todavía ciego en las 2 líneas, ¿no? Todavía no había entrado en su proceso de conversión espiritual. Acuérdense que Pablo, está bien, cuando recobró la vista ya la gente ni le creía, ¿no? Porque los demás le oían. Que a eso es a lo que me quería referir del impacto que tuvo la conversión de Pablo, que eso lo vemos en el capítulo 9, en los versículos del 17 al 21, porque dice la palabra del 17 al 21, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió el instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira que él estuvo por algunos días ahí con los discípulos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la gente, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónicos y decían, pero ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, a él le tocó un esfuerzo doble, ¿no? Porque primero tenía que convencer que ya no era lo que era, y después tenía que convencerle ya de que era lo que el Señor le dijo que iba a hacer, ¿no? Y la gente se impactó. Entonces, la presencia del Señor tiene que crear un impacto, acuérdense, en uno, cambio radical, y en la gente que te rodea, la gente que te conoce, ¿no? ¿Estamos claros, no? Entonces, ahora, esta es una pregunta importante, ¿no? Bueno, todas las preguntas son importantes. ¿Qué había hecho, qué creen ustedes que había hecho Saulo para que Dios lo escogiera para esa misión? ¿Qué creen ustedes que hizo para merecer eso? Nada. Nada. Bueno, eso está en Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Nada, ¿no? No es que haya hecho obras de justicia que uno mereciera eso, sino simplemente que el Señor fue misericordioso, ¿no? Y bueno, y digamos que el Señor ve, no es que el Señor haga selección de personas para esto, decir que Él crea que una persona es más capaz que otra, porque todos tenemos la capacidad, ¿no? Lo que pasa es que hay oportunidades, porque Pablo pudo bien tampoco después de que recobró la vista irse otra vez a hacer lo que hacía antes, ¿no? Porque hay gente que aprovecha las oportunidades, hay gente que no las aprovecha. Entonces él aprovechó su oportunidad, le creyó al Señor, porque eso es cuestión de fe, y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser precursor del evangelio del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía yo ahorita. Bueno, la Biblia sin el libro de Hechos nos dejaría como en el aire, y no sabríamos nosotros como una pequeña secta judía, porque acuérdense que a los cristianos los tenían como una secta, escondidos ahí, amedrentados, como una pequeña secta judía que estaba ahí, llegó a convertirse en la mayor de las religiones para los gentiles, ¿no? ¿Todo por qué? En gran parte porque un hombre llamado Saulo de Tarso, que tuvo su encuentro personal con el Señor, decidió entrar en un proceso de conversión
y esa conversión le dio la oportunidad de que por medio de frutos genuinos de arrepentimiento hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces, esa fue la carrera del apóstol de Pablo, pasar a ser, obviamente, lo que conocemos de Pablo, ¿no? Entonces, al principio, obviamente, hay dudas de la conversión. Acuérdense que Pablo nadie le creía, algunos le huían todavía, pero él con esa pasión y ese poder de convencimiento que tenía, pues pudo convencer a la gente de que así como los perseguía, ahorita los defendía, ¿no? Entonces, es quizás de todos los siervos que vemos en la palabra, tal vez el ejemplo más claro de lo que es un verdadero proceso de conversión, cómo alguien cambia tan radicalmente, ¿no? Y cómo aquellos que antes lo apoyaban ahora lo perseguían, y cómo aquellos ahora a los cuales perseguía ahora lo protegían. Entonces, para que uno cree ese impacto en la gente, tiene que haber un proceso de conversión tremendo, y por eso él decía ahí, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿no? Entonces, por eso siempre uno, cuando hacemos el llamado, siempre tratamos de incluir eso de que una persona pueda realmente ser testimonio ante los demás de que hay poder en Cristo para transformar, ¿no? Pero hay que creerlo, ¿no? Por eso es que eso es lo más importante. Y este ejemplo de Pablo nos sirve, ¿no? Él decía, yo soy deudor, ya lo que he recibido es tan grande que yo no me puedo quedar con eso, ¿no? Que eso es lo que tienen a veces los convencidos. Medio reciben algo y se lo guardan, se lo quedan ahí, y no entiende uno que uno es deudor, que uno tiene que dar, ¿no? Uno tiene que ser diamante. ¿Acuerdan del diamante y el carbón, no? Carbón absorbe la luz, el diamante la refleja, ¿no? Tenemos que ser diamantes. Ok, entonces, pero bueno, eso suena muy bonito y todo, ¿no? Pero Pablo, en medio de su proceso de conversión y antes de hacer todo lo que hizo, tuvo que discipularse, tuvo que capacitarse, estuvo 3 años en el desierto con el Señor y todo ese asunto. Entonces, hay que prepararse, hay que instruirse, ¿no? Hay que convertirse en discípulo, ¿no? Juan 1:35 nos habla de todo el proceso de cuando empezó el discipulado, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro tuvo su encuentro con el Señor también, y el Señor obviamente le dijo a él lo que él era y lo que él podía llegar a hacer, ¿no? Ahí en Juan 1:35 es donde uno ve cómo se marca el inicio del ministerio del Señor y los discípulos, ¿no? Todos sabemos lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que ha escogido un maestro para que lo forme, para que lo instruya, y el discipular, que es parte de lo que estamos aquí, es obviamente nuestro maestro, el Señor, y estamos agarrando toda la información de él para que él nos la transfiera, que él quiere hacerlo. ¿Y por qué estamos aquí? Nosotros hemos decidido estar aquí, hemos escogido aprender de él, ¿no? Para ser como él, pues esa es la intención, ¿no? Y nunca echó para atrás, Pablo. No sé si hay déjame ver. Es que hay un ruido en el micrófono abierto. No. Milton, ¿tú tienes el micrófono abierto? No, pero no volvió. Ok, listo. Entonces, ese es un discipulado, lo que nosotros estamos ahí. A veces a la gente no le gusta los discipulados, la disciplina, todo lo que tenga que ver con disciplina no les gusta porque la asocian con opresión, con castigo. No. El Señor es el que ama disciplina. Realmente para uno discipular uno necesita amar mucho a la gente, ¿no? El Señor escogió 12 discípulos, los llamó uno por uno, los llamó por su nombre, algo les dio en ellos y armó su grupito de trabajo. Y aún Judas, ¿no? Imagínense, Judas fue parte de los 12 y Judas tuvo el mejor maestro, ¿cierto que sí? ¿Por qué creen ustedes que falló Judas? Porque yo creo que él era convencido, no convertido, pastor. Eso es, qué bien. Pero sí, está bien, pero digamos, en línea lo que Elsa dice, porque la doctrina que recibió Judas fue la misma de los 12, ¿no? Los caminos que recorrió Judas fueron los mismos caminos de los 12. Estuvo con el Señor cara a cara, caminó con él, vio los milagros, vio todo. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué creen ustedes que pasó con Judas? Que era ambicioso. No creyó. Era ambicioso, no creyó. Decisión personal. Es una decisión personal. No creyó, se Correcto. puede ser. Es una decisión personal, o sea, tomó su decisión por lo mismo que ustedes acaban de decir, por la ambición, porque no creyó, porque la doctrina fue la misma, ¿no? Entonces, acuérdense que, digamos, para que una persona, para que un cristiano dé una mala siembra, que eso lo hemos visto en la iglesia, o para que una siembra se dé mala, siempre me sale el Dalai Lama besando al chiquito. Para que una siembra dé mal, acuérdate que hay 2 elementos en una siembra, ¿no? La semilla y ¿qué más? La tierra. Tierra. La tierra. La semilla y tierra, ¿no?
si la semilla es buena y la tierra es mala, nada, ¿no? O sea, si la semilla es buena y entendiendo que la semilla es la palabra de Dios, si la palabra de Dios está aquí, pero cae en un corazón duro, mala tierra, no funciona. Si hay un buen corazón, la persona tiene un buen corazón, buena tierra, pero la semilla no es buena, o sea, es una falsa doctrina, tampoco, ¿no? No, bueno. Tiene que ser una buena semilla, una buena tierra, ¿cierto que sí? Entonces, en este caso la semilla, ¿qué mejor semilla podría ser? Era el mismo Señor caminando con ellos, ¿no? Pero cada uno toma la decisión de ser o no ser buena tierra, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo yo a ustedes que ser buena tierra depende de una decisión? ¿Qué versículo me apoyaría eso a mí? Efesios 2, 8, 9 y 10. Gracias, Marquitos. Se sabe. Pusiste a buscar Biblia, pues dinos qué es Efesios 2, 8, 9 y 10. Es que yo me la aprendí de memoria, pastor, cuando a unos estudios que hacíamos antes. Bueno, pero no es ese. Pero bueno, es esa que dice, por ejemplo, nosotros queremos que, y ustedes díganme en el principio, yo les voy a decir el final. Nosotros queremos que el Señor sane nuestra tierra. Si te humillare mi pueblo. Ya más no les puedo decir, ¿no? Si te humillare mi pueblo. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos. La Segunda pastora de- dice, Humillarnos, menguar. Convertirnos. No, segunda de Crónicas. Sí, todo lo que están hablando es cierto, pero ¿qué dice el versículo? Entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, ¿verdad? Segunda de Crónicas, pastor. Oye, ese debían de sabérselo así, ¿ah? Segunda de Crónicas 7:14. Y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se apartaren de sus malos caminos y se arrepintieran y buscaran mi rostro. Arrepentirse, humillarse. Entonces, para que el Señor sane nuestra tierra, nosotros tenemos que tomar la decisión de humillarnos, de apartarnos de esos malos caminos, de buscarlo a Él. Es una Hay decisión que mucho tenemos que... ruido, pastor. Sí, no sé de dónde sale tanto ruido. O sea, más de que ya no vuelvan a abrir micrófono porque están haciendo mucho. Milton, cierra tu micrófono. Ok, bueno, entonces, porque ya no les vuelvo a hacer más preguntas. ¿Por qué falló Judas? Porque fue una decisión personal, o sea, es una decisión para uno realmente el conocer al Señor para amarlo y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Si uno busca al Señor, lo encuentra, si lo encuentra, lo conoce, si lo conoces, lo amas, si lo amas, le sirves, y si le sirves, vas a ser ese adorador que el Señor anda buscando, ¿no? Entonces, pero bueno, esto que le pasó a Judas es muy importante, ¿por qué? Porque todo discípulo es candidato a ser Judas, ¿no? Toda persona que está viva es candidato a morir y todo el que está de pie es candidato a caer. Entonces, todo el que se diga que es discípulo del Señor es candidato a traicionarlo, ¿no? Todos los días, recuerden, todos los días son días de oportunidades para honrar al Señor, pero también todos los días son días de oportunidades para traicionarlo y no necesariamente por 30 monedas, ¿no? Por un trabajo, por una herencia, por un marido, por tantas cosas que la gente trae. Es que la gente a veces cree que traicionar al Señor es gritar Barrabás, Barrabás, o ¿me entiende? O crucifíquenlo, crucifíquenlo. No, traicionar al Señor a veces es desplazarlo, ¿no? O sea, yo por ahí leía en estos días una cosa que decía ¿cómo era que lo vi? Hay cosas, digamos, que algunas cosas personales que uno hace, y digo, los casos son diferentes, ¿no? Pero lo leí y me pareció curioso. Decía que algunas ocasiones especiales que uno a veces tiene o cosas no deberían ser pretexto para no ir a la iglesia, por ejemplo, sino que más bien el ir a la iglesia debería ser un pretexto para no hacer ciertas cosas, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo era la frase, pero independiente, quitemos el tema de ir a la iglesia, hablemos de las cosas de Dios, ¿no? Porque acordémonos de la parábola aquella de la cena, ¿no? Todo está listo, todo está servido. ¿Por qué no viniste? Es que me acabo de casar y tengo que atender a mi mujer. Me acabo de comprar una propiedad y tengo que ir a atenderla. Los bueyes, el trabajo, tengo que... Entonces, como que eso les sirve, esos son convencidos, ¿no? Que siempre hay cosas más importantes. Pero entonces, si las iglesias solamente estuvieran llenas de convencidos, entonces el dueño de la parábola de la fiesta hubiera dicho, ah, mira, como dicen aquí, Elsa, en Costa Rica,
a Charita, o sea, qué tristeza, qué lástima. Cancelen la fiesta, boten la comida porque la gente no pudo venir, ¿entiendes? Pero no. Está bien, si ustedes no pueden venir, pues allá ustedes, pero tráigame a toda la gente, que gente hambrienta hay, gente sedienta hay, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, desafortunadamente pasa eso, ¿no? Entonces, siempre va a haber oportunidades para traicionar al Señor por cualquier cosa, ¿no? Entonces, con este tema de discipulado, recordemos que los primeros discípulos no los tuvo el Señor. ¿Quién los tuvo? Ah, yo dije que no le iba a dar más preguntas. Hágame así, ¿no? Juan el Bautista. Eso, Magdalena, cierra mi cabrón. Bueno, entonces, los tuvo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Porque Juan el Bautista hacía algo que hoy en día se ha dejado de hacer. Juan el Bautista enseñaba sobre el Señor Jesús, pero para que la gente lo siguiera a él. ¿Me entienden? Y en el momento en que el Señor Jesús apareció en escena, me recuerdo esa escena cuando veo la película ahí, de Juan el Bautista viendo al Señor así como caminando y decía, ahí va el Cordero de Dios, ya no me tienen que seguir a mí, ahora síganlo a él, ¿no? Porque es necesario que yo mengue para que él crezca, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, ustedes han escuchado de que el mismo Señor dijo que no había habido nadie más grande que Juan el Bautista, porque, digamos, los profetas anunciaron la venida del Señor y todo eso, pero Juan el Bautista dijo algo tan poderoso, tan grande, que fue esa frase, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Ahí está todo, ahí está la clave de todo, o sea, de todo. En el momento en que uno entienda que es necesario que lo que uno era, que su naturaleza tiene que menguar para que la naturaleza de Cristo en uno crezca y que uno algún día pueda decir, como dijo Pablo, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Wow, si uno entendiera eso y no entendiera, sino que realmente lo llegara al nivel de vivirlo a plenitud, otro gallo canta, ¿no? Entonces, él les enseñaba quién era Jesús y todo lo que ustedes ya saben. El testimonio de Juan el Bautista, que la gente, los mismos fariseos iban y le preguntaban que si él era el Mesías. Le decían, no, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias, ¿no? Entonces, los discípulos obviamente en ese entonces obedecían a su maestro. Si Juan el Bautista le decía a sus discípulos, síganlo a él, inmediatamente ellos se fueron a seguirlo a él, porque los discípulos obedecían a su maestro. Hoy en día no. Hoy en día los discípulos ya no hacen caso. Nadie dijo amén tampoco. Pero bueno, cierren el micrófono. Entonces, hoy en día no. Pero bueno, uno como discipulador, no es que yo me pretenda decir que soy el maestro, no, aquí el maestro nuestro, todos estamos aprendiendo de un gran maestro que es el Señor, ¿no? Amén, Pero pastor. bueno, Él nos enseña la palabra, la doctrina y bueno, la idea es que nosotros por medio de la palabra conozcamos al maestro y nos identifiquemos con él, que esa es la gran diferencia entre lo que uno ve en las escuelas y los colegios de un profesor y un alumno, que uno va y el profesor le enseña a uno, pero uno ni cuenta de si el profesor es casado, dónde vive, nada, porque no hay relación, ¿entiende? En un discipulado es diferente. Hay esa relación, hay esa intimidad y uno tiene que conocer a su maestro porque uno lo escogió, ¿no? Uno decidió seguirlo a él, ¿no? Entonces, eso de que yo no sigo hombres, no sé, uno tiene gente que lo instruye, ¿no? Uno tiene que escoger de quién aprender. Por eso Pablo le decía a Timoteo que tuviera en cuenta lo que había aprendido, eso sí, sabiendo de quién lo había aprendido, o sea, porque no todo lo que se aprende es bueno, no todo lo que se aprende es bueno. Entonces, es importante en esto de cuando uno es líder y uno enseña de que, como dijo Juan el Bautista, yo hablo del Señor, pero no dependan de mí, ustedes tienen que depender de Él, ¿no? Síganlo a Él, ya yo no, ¿no? Porque uno es el puente, nada más. ¿Ustedes se acuerdan lo que siempre nos enseñan en la iglesia, no? Que uno llega y para que alguien se afe, no sé si se ve, déjenme ver si se ve. ¿Sí se acuerdan que uno está aquí con ese puente para que la gente se aferre de aquí? Llega un momento en que uno quita la mano y la gente siga agarrada de las cosas del Señor, ¿no? Pero no esa dependencia eterna hacia un pastor, un predicador, ¿no? Por eso es que hay gente que le dice a uno, ore por mí, ore por mí. A mí me han dicho, pastor, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Y yo, ¿cómo que yo estoy más cerca de Dios? Y el Dios que tú tienes dentro de ti, ¿quién está más cerca de ese Dios? Tú, pues órale tú. Yo te puedo orar y puedo apoyarte y todo ese asunto, pero la oración más poderosa que una gente puede hacer es la de ellos mismos. Entonces, cuando un discípulo conoce a su maestro, ¿qué hace? ¿Qué hicieron los primeros discípulos que conocían al Señor? ¿Qué hicieron? Le Bueno, preguntaron a él, ¿Lo siguieron? lo siguieron. lo siguieron, pero hubo algo más tremendo que uno de ellos, cuando conoció al maestro, inmediatamente fue y hizo algo.
Dejaron todo. Ah, sí, sí. Fue a llamar a otro. ¿A quién era ese otro? ¿Va bien, David? ¿Quién era ese otro? El hermano. El hermano. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, lo primero que uno debería querer es traer a la familia a uno a los pies de él. ¿Cierto que sí? Que es la intencionalidad. O sea, recuerden cuando el endemoniado gadareno aquel, el Señor le quitó los demonios y todo eso, y él quería irse con el Señor, y el Señor le dijo, no, 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 vete a tu casa. Háblales lo que te ha pasado, predícales, cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho en ti. Porque el primer lugar donde uno debería ir a dar testimonio, ¿dónde es? En la casa, ¿no? En la familia. Digamos, es como lo primero es ir al pastor, pero es que si la familia no quiere nada, bueno, uno tiene que morir con el intento, haciendo el intento o por lo menos dar testimonio, ¿no? No claudicar en eso. Hoy en día un gran problema que hay es que no se hace lo que Juan el Bautista hacía, que era de predicar de Cristo, y se predica muy poco del carácter del Señor y por eso es que la gente conoce muy poco del Señor, ¿no? Entonces, desafortunadamente, así es, ¿no? Muy pocos discípulos hoy en día, por eso es que, ¿por qué para ser discípulo? Imagine usted lo que dijo el Señor. Bueno, antes de los que no hayan leído eso, ¿qué necesita para ser discípulo del Señor? Ser seguidor de Él. Ser seguidor de él, pero él usando las palabras que el Señor usó, porque seguidores es como muy, digamos, en las redes sociales hay gente que tiene muchos seguidores. Por ejemplo, hay artistas en las redes sociales que tienen muchos seguidores, pero que ni el artista conoce a esos seguidores, y esos seguidores ni conocen al artista, sino que lo siguen por seguirlo. Tenemos que creer en Él, Entonces, definitivamente. creer en, 31. pero acuérdense del versículo, el Señor le dijo, y le voy a decir la parte final y usted me dice en la parte inicial, ¿no? Juan 8:31, pastor. Dígalo, a ver, Juan Pablo, si se gana el premio. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Leíste, ¿no? No, no mentiras. No, sí, es eso. Entonces, por ejemplo, el Señor decía, él decía, si ustedes permanecen en mí, porque acuérdate, Elsa, uno puede seguir al Señor, ¿no? Es más, puede hasta creer en Él porque los demonios creen, pero es que Él lo puso ahí. Si ustedes permanecen en mí, o sea, es otro nivel, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, entonces yo permanezco en ustedes. Y entonces ustedes van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres, ¿no? Entonces, hay gente que quiere conocer la verdad, ser libre, pero no quiere ser discípulo. ¿Por qué? Porque no quieren permanecer en el Señor. Entonces, pero bueno, entonces, desafortunadamente así es, ¿no? Bueno, entonces, sí, seguirlo de lejos, como dice por acá. Bueno, el Señor obviamente cuando llamó a Pedro, le dijo, todo lo que ustedes ya conocen de Pedro, me va a saltar algunas cosas, tú serás, y todo ese asunto. Es importante uno saber quién era uno para saber si realmente hoy por hoy somos algo diferente a lo que éramos antes, ¿no? Y la única persona que puede ver lo que nosotros éramos antes y hacer ese balance es la nueva criatura, ¿no? Porque la vieja criatura ni tiene la capacidad de ver, ni está interesada en ver tampoco, ¿no? Pero la nueva criatura sí sabe lo que nosotros éramos y sí sabe si estamos avanzando o no. Y esa es la que se quiere discipular. ¿Qué los tiene ustedes ahorita conectados a esta hora, 9:05 de la noche? Todavía aquí, la nueva criatura, porque la vieja criatura, ya me voy a decir, algunas viejas criaturas ya se fueron. No, todavía están todas las nuevas criaturas aquí. Entonces, sí, la vieja criatura ya está que se va, ¿no? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Está bien. Entonces, esa es la que se está discipulando. Bueno, el Señor va a discipular eso. Acuérdese de esto que tengo marcado en amarillo nada más. Acuérdese que oír y no hacer. Estamos siendo religiosos, ¿no? Si usted oye, se convence, pero no hace, es decir, no ha entrado en una conversión genuina, usted es un religioso, ¿no? Ahora, si usted oye y hace, entonces lo importante ahí es qué es lo que te está motivando a hacer lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Realmente es algo que uno diga, es que Dios es el que produce en mí el querer como el hacer y por eso lo hago, porque quiero crecer. Entonces, está dando pasos de convertido realmente, pero la gente que oye y no hace nada, convencidos de él. Entonces, y generalmente pasan su vida esforzándose por no pecar, nada más, y ahí sobreviviendo, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? ¿Qué más aquí? Bueno, o sea, ¿qué tienes tú de Cristo? Recuerde, uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su vida, ¿no? Para ser discípulos del Señor hay que tener carácter, está bien, pero nada más voy a terminar con esto último que está aquí, ¿no? O sea, recuerden, ¿no? Si nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor y ser discípulos del Señor,
Entienda esto que estoy rayando ahí, ¿no? El Señor nos va a mostrar a medida que vamos caminando y por medio de la nueva criatura lo que nosotros éramos y qué es lo que nosotros vamos a llegar a ser, ¿no? Por eso aquello de que así soy yo y nadie me cambia, eso no es muy válido para el cristiano. Es válido solamente cuando son cosas como la de Pablo, que Pablo podría decir, es que yo soy apasionado y cuando yo me meto a hacer algo, lo hago con excelencia. Ah, bueno, está bien, son rasgos positivos. Pero cuando son rasgos negativos, es que yo soy así, yo soy chichoso, soy perezoso, es que me cuesta arrancar. Eso no está en línea al carácter de un convertido, ¿no? El Señor nos va a ir mostrando poco a poco qué es lo que, a dónde es que Él nos quiere llevar y qué es lo que nos quiere formar. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, porque Él no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber, ¿no? Y cuando suceda todo esto, ¿qué va a pasar? Vean, muchos se van a alejar y vamos a caminar solos, ¿no? Ahora, usted dirá, pastor, pero solos, ¿por qué necesidad hay de caminar solos? Definitivamente hay gente que se va a alejar, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí, no sé cuánto, 20, 25 personas, de seguro que en nuestro caminar cristiano hemos experimentado el cómo hay gente que se ha alejado y que nosotros no sabemos. Y a veces yo, cuando me hago esa pregunta, yo digo, bueno, voy a hacer la misma pregunta que el Señor hizo, ¿no? ¿Pero qué les he hecho yo para que me abandonen? No hubo una respuesta para el Señor, tampoco hay una respuesta para uno. Entonces, hay gente en la vida de uno que uno no sabe por qué se aleja, ¿no? No se les ha hecho nada, no sé de qué manera se lastiman, pues está bien, no importa, ¿no? Eso era como le decía el Señor a Samuel, ¿no? Cuando lloraba porque la gente lo rechazaba, le decía, tranquilo, que no es a ti el que te están desechando, sino es a mí, o sea, no te preocupes. La gente quiere un rey, dale, es un rey, no te preocupes, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo más, algo que quieran complementar sobre este tema de los convertidos y convencidos. Importante es que realmente entremos en un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo más? Recuerde, eso está alineado a lo que vimos hace 8 días de los procesos de la langosta, ¿no? Oruga, saltón, revoltón, langosta, cada uno con sus características. Uno tiene que trascender, uno tiene que evolucionar, uno empieza siendo un hijo de Dios y hay que trascender a ser cristiano en la medida que uno se alimente de los pensamientos del Señor y en la medida en que uno inicie ese proceso como debe ser, los frutos van a aparecer tarde que temprano y esos frutos van a dar a entender a los demás que tú no eres un convencido, sino que eres un convertido porque te deleitas en las cosas de Dios, porque quieres crecer, porque te consideras deudor, porque quieres que las demás también crezcan, construyan, digamos que la iglesia de Cristo se fortalezca y todo eso. Pero si uno no ha entendido eso, uno se queda en ese nivel de convencido, de creer que ya uno no necesita de nadie, de que en ningún lugar está contento y que la gente más bien le debe a uno y que Dios necesita de mí y que es un favor que yo le hago a la iglesia por lo poquito que pueda estar haciendo. Bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Que hay los dos bandos en las iglesias, los hay. Que hay antagonismo, los hay. Que hay que cuidarse de los dos, los hay. A veces es muy difícil ver la diferencia, como el trigo y la cizaña. Hay que esperar a que los frutos sean visibles para saber quién es quién, pero bueno, lo más importante es que nosotros sepamos quiénes somos ahorita y qué éramos antes. ¿Estamos, hermanos? Así es. Amén. Bueno, vamos a orar entonces. ¿Alguien va a comentar algo? No, ¿no? Pues ya nos pasamos, 9:15. Oremos, entonces oremos al Señor, y casi digo así. Vamos a darle gracias a Dios por una noche más que hemos podido compartir. Así que voy a pedirle a mi hermano, a ver, ¿a quién? A mi hermana. Gema, despídenos tú en una oración, ¿vale? Ay, claro que sí, pastor. Bueno, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta noche, por este refrigerio, Señor, que nos das en medio de cualquier situación, Señor. Gracias porque vienes siempre a recordarnos, Señor, el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de servirte, Señor, de honrarte en medio de cada una de nuestras decisiones. Que todo lo que hoy nos expusiste, Señor, a través del pastor, Señor, lo podamos hacer realidad en nuestras vidas, Señor. Que siempre, Señor, tomemos la firme decisión, Señor,
todos los días de honrarte por medio de nuestro estilo de vida, Señor. Que las personas, Señor, te puedan ver a ti reflejado en nuestro caminar, Señor. Gracias por haber sido tan bueno, Señor, por habernos salvado, por haber dado su vida por nosotros, Señor. Y con ese agradecimiento, con ese corazón agradecido, Señor, anhelamos honrarlo, servirle, conocerle y adorarle los días que nos queden por vivir. Ponemos toda esta noche en sus manos, Señor, a los hermanos aquí y a sus familias representadas, Señor, y ayúdenos, Padre Santo, para siempre tomar decisiones que lo honren a usted. Gracias, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén.